¿Se acuerdan que hace unos meses recomendamos aquí un podcast sobre la forma en que usamos nuestro dinero, llamado ¿Por qué gastamos? Pues está de regreso con una segunda temporada. Una vez más, con una buena investigación, en un tono riguroso pero entretenido, y con la agradable narración del actor Juan Fernando Sánchez, este podcast de Nu explora la historia, la conexión emocional y todo lo que pasó para que cosas que antes parecían gastos innecesarios hoy sean industrias millonarias. En esta segunda temporada hay episodios sobre el ciclismo y cómo este se convirtió en una fiebre nacional, sobre la industria del mindfulness, sobre el costo de tener hijos, sobre el inmenso negocio de la belleza y la moda y sobre cómo han cambiado los sueños de las nuevas generaciones. En términos generales, este podcast habla de cómo gastamos la plata hoy en día y cómo gastarla con racionalidad, sensatez y sin remordimientos. Si quieren entretenerse un rato y de paso aprender, escuchen Por qué gastamos. Esta segunda temporada tiene 6 episodios de más o menos media hora cada uno. ¿Por qué gastamos? Por Nu Colombia está en todas las plataformas de podcast. Les dejamos también el link en la descripción del episodio. El universo me saca de ahí y me dice, mira, te pongo esta otra familia. Ella fue tu vehículo, tu tránsito, la mujer que te trae al mundo, pero esta es la otra familia con la que vas a crecer. A pesar, o quizá gracias a haber vivido lo que ha vivido, Carolina Montoya hoy ha escrito una nueva historia de vida. Yo creo que el aceptar que mi madre me abandonó, pero que fue el acto de amor más grande que ella hizo conmigo, porque fue reconocer que no tenía la capacidad de ser mi madre y en un acto de amor entregarme a quienes sí la tenían, hoy se lo agradezco muchísimo. Carolina trabaja actualmente como magistrada de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali. El profesor de sociales nos puso a hacer un taller de tutela y yo me enamoré de eso, sin pensar que 20 años después iba a estar resolviéndolas. Y es madre de una niña llamada Abril. Cuando uno tiene un parto no nace un bebé solamente, nace una madre. Carolina ve el lado amigable del mundo. Tiene una pareja estable y un tatuaje en la muñeca que dice «Soy suficiente». Hoy agradezco al universo que a pesar de haber nacido en esas circunstancias, hoy tenga la vida que quiero. No quiero ser pretenciosa con esto, pero yo siento que tengo una vida en plenitud. Y siento que fue mi búsqueda por muchos años. Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas con personas que tienen formas de vivir y pensar fascinantes. Bueno, Carolina, nada, gracias otra vez por llegar a mí. Voy a decir lo que estaba contando, pues como llegaste, me escribiste un mensaje como con ánimo de que te entrevistara o de contar tu historia. Yo a veces recibo estos mensajes. Por algún motivo tu mensaje me interesó, te pregunté un poquito más y ese par de párrafos como que me contaste de ti me llamaron la atención. Como siempre digo también, las entrevistas suceden así, como que no hay una agenda, no estoy buscando un tema, una persona, nada. Entonces bueno, quería dejar eso dicho como para que se entendiera cómo llegamos acá. Y aprovechemos esta hora y me cuentas lo que puedas o lo más importante de tu historia de vida. Digamos, creo que, no sé si lo hayas hecho, sé que es un reto grande resumir la vida de uno en una hora, pero hagamos ese intento. Bueno, Miguel, muchas gracias. Yo realmente creo que es la causalidad universal. Escucho el Topo desde pandemia. Pandemia, en esos días me acompañaste. Tus relatos, tus entrevistados me acompañaron en esos días que de tanto cuestionamiento se generó. Y fue muy bonito y por eso decidí solo escribirte. Creo que en 2 líneas te dije, hey, hola Topo. ¿Qué hay que hacer si quiero estar ahí? Si quiero estar ahí. Así es. Y la causalidad universal. Y aquí me trajo y gracias. Gracias, Miguel, por permitirme estar aquí. Bueno, yo creo que un hito fundamental en mi existencia es la adopción. La adopción que a veces en Colombia puede tratarse como esos temas ocultos en las familias, pero mi adopción fue muy particular, entonces creo que de ahí podemos partir. Pues mi nacimiento se da en Medellín. ¿Hace cuántos años? Hace 41 años, el 2 de abril de 1983. Y se da en la Clínica del Rosario, eso se da... Pues me doy cuenta de eso varios años después, investigando, porque necesitaba mi historia clínica de nacimiento para cambiar mi fecha de nacimiento, y ya viene como vengo a precisar ese asunto. Soy hija de una mujer que su embarazo estuvo mediado de situaciones psicológicas, psiquiátricas complejas, y
Particularmente era una mujer consumidora. Lo sé por ella. Ella me contó su historia. Consumía cocaína, consumía marihuana y consumía bazuco. No obstante, aquí estoy. A partir de esa historia también me gusta como desmitificar un poco el asunto de los pretensos adoptantes cuando tienen ese temor de que sus hijos provengan de madres en esas condiciones. Y es como, bueno, el universo es hermoso, el cuerpo humano también, y esa placenta te protege de esos asuntos, ¿cierto? Llego al mundo, ella en ese momento estaba en una relación afectiva con una persona que era oficial de la policía en Urabá. Él iba, venía, estaba con ella. Paso los primeros 6 meses con ellos dos, como con la figura de papá y mamá, pero en un momento de discusión, de ira, ella era una mujer con un dolor muy grande, le dice: Carolina no es su hija, y él se va. Y ya ella se ve en aprietos, se ve en una situación muy compleja, porque tenía que trabajar. Yo tengo una hermana mayor, 4 años mayor, ella ya tenía su hija más grande, estaba yo bebé, y ella tenía que trabajar. Incluso pues es muy particular porque ella para ese momento ejercía como trabajadora sexual. Perdón, me devuelvo. Sí. ¿Tu papá sí era él o no? ¿Fue verdad lo que ella le dijo? Hay una situación que ella muchos años pudo hablarme de eso y que también fue sanador. Ella me comentó lo siguiente: el papá biológico de tu hermana llegó a buscarme a Medellín cuando yo ya tenía una relación afectiva con este otro señor y me accedió carnalmente, o sea, la violó. Me violó y yo quedé en embarazo. Entonces, en mí todo el embarazo estuvo la duda de quién era tu papá. Si era el papá de tu hermana o su compañero en ese momento. No obstante, ella me dice: mi intuición me dice que tú eres hija de Rafael, del policía. No, por el contrario, del otro. Mi intuición me indica eso, pero no sé. Discúlpame, pero no sé. Entonces, ¿Eso te lo dijo muchos años después? Sí, yo tenía como unos 25 años, pero ahí inició una pesquisa bien interesante. No sé si la podemos abordar acá. Sí. Es bien interesante porque ella está pues, en su finca, ella vive sola en una casa de campo, y estábamos ahí conversando del tema, y yo le dije: ¿qué sabes de él? Y me dijo: bueno, se llama Rafael, sé que dejó la policía, estudió zootecnia y sé que vive en Bogotá. Y con esos datos yo acudí a Google. Y con los datos que ella me dio, me apareció decano de la Facultad de Zootecnia de la Universidad de Ciencias Ambientales. Y yo le escribí un correo haciéndome pasar por ella. Y le dije: hola, hace muchos años no nos vemos, no sabemos, pero qué bueno sería saber de vos. Y él tuvo comunicación inmediata. Al otro día se estaba comunicando con ella. Y yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando tenía 27 años. Y eso fue también parte de mi sanación. Y ahí, bueno, porque yo todavía tengo contacto con él. Es muy bonito. Nunca nos hicimos una prueba de ADN. Lo intentamos, sí. Pero él, cuando me conoció, me dijo: yo no tengo duda, tú eres mi hija. Y de hecho, él hizo un doctorado en Cuba y me dijo que una vidente o tarotista le dijo: son 3 tus hijos. Y él le dijo: no, yo tengo solo 2. Digo: no, son 3. Entonces, que él pensó en mí en ese momento. Y me dijo: no, yo estoy convencido de que tú eres mi hija. ¿Él ya tenía otras 2 antes? No, después. Después de hecho, estaban muy jóvenes cuando ellos inician la relación. De hecho, él es menor que ella. Ella tenía 22 años, él tenía 20 años. Entonces, fueron padres jóvenes. Pero entonces tu mamá le dijo mentiras ahí, de rabioso o lo que sea. Con un momento de ira, le dijo... Ella igual tenía la duda. Ella me dijo: yo tengo la duda, solo es una intuición, pero yo no sé. Y eso está bien, eran sus herramientas en ese momento. Y su forma de expresarle su ira, su enojo fue esa: Carolina no es hija tuya. Y fue muy doloroso, pero él en ese momento cortó. ¿Y él se fue? Y él se fue. Sí volvamos a... Y él se fue. Entonces retomamos. Ya ella queda con las 2. Al parecer, pues sí, tenía personas que le colaboraban con el cuidado, pero ya en un punto ya incluso ya tenía que desplazarse de ciudad y necesitaba como dejarnos en una casa de familia. Resulta que encontró una familia que ya habían cuidado a mi hermana, pero digamos esa mamá sustituta se enfermó y ahí aparecen mis padres adoptivos, porque ella le pide el favor a mi mamá y a mi papá que cuiden a mi hermana. Y ahí ya llego yo, me integro y empezamos aquí. Ella nos dejaba en semana, nos recogía el fin de semana y así sucesivamente. Cuando cumplí 14 meses, ella le dice a mi mamá,
Mi mamá cuidaba niños, en un barrio muy humilde, ella cuidaba niños de madres trabajadoras por un valor simbólico. Y de ahí estábamos mi hermana, 4 años, y yo con 1 año y 14 meses. Y ella les dice, yo tengo que viajar, tengo que irme, me voy a ir 6 meses, les voy a pagar por adelantado el cuidado de Carolina, yo me voy a llevar a la mayor. Aquí les dejo la plata, aquí les dejo los pañales, aquí les dejo, y bueno, me dejó como todo el ajuar de bebé allá. Y el asunto es que no volvió, no regresó. Entonces papá y mamá... ¿Tenías 6 meses? Tenía 14 meses para ese momento. Digamos que yo estuve bajo su cuidado ese tiempo. Ya a los 14 meses es que ella decide irse. Y se fue con mi hermana mayor. Y me dejó en esa casa. Entonces ahí se produce el abandono. Las cosas por su nombre, y creo que eso no hay que matizarlo. O sea, mi madre me abandona. Y papá y mamá inician el cuidado con mucho amor, pero creo que sobre todo para mamá adoptiva, ¿cierto? Mamá adoptante, fue muy duro porque ella ya tenía sus hijos. Yo tengo 2 hermanos adoptivos mayores, me superan en 17 y 20 años de edad. Y ellos me aceptan, me integran, y supongo yo también como desde la compasión, como, uy, qué fuerte, esta niña la dejó la mamá aquí. E inicia mi periodo escolar. Entonces yo, digamos que crezco en ese hogar como una hija de crianza, como muchos aquí en este país. Pero ya llega el periodo escolar y ya la institución le dice, necesitamos los documentos, el registro civil de esta niña. Entonces, en la escuela le dan un consejo y dicen, ¿cómo no busques en un abogado que los acompañe en el proceso de adopción? Y hacen el proceso de adopción determinada. Entonces digo que es particular y un poco diferente porque yo no estuve en un lugar de acogida del ICBF, sino que fue una adopción determinada. Estaba con un hombre y una mujer que decidieron adoptarme. Hay algo, yo siento que mamá adoptiva asume una maternidad que no le correspondía y que esa decisión fue más de mi papá. Mi papá adoptivo es un hombre muy, muy, muy amoroso y en ese momento lo ilusionaba a tener otra chiquita, pero claro, es que él no se hacía cargo del cuidado. Entonces siento que fue un poco más forzado para ella, que ya había creado sus hijos, ya los tenía grandes, y acoger una bebé para asumir ese cuidado. El contexto socioeconómico, ellos, una familia muy humilde, pues en unas condiciones socioeconómicas no precarias, pero sí suficientes, no había lujos, y mi papá, un obrero de fábrica, deciden asumir mi cuidado, y hoy lo valoro como uno de los actos de amor más grandes que puede tener una persona, y es como integrar a tu familia, y eso pasa por la compasión y el amor a la humanidad. Los tengo vivos. Otra condición de ellos es que ya eran personas mayores para maternar y paternar. Papá tenía unos 45, mamá unos 43 años. Yo creo que en esta época eso no sería como tan extraño, pero para esa época sí. Y ellos me integran y fue muy bonito. O sea, hoy son octogenarios. O sea, mi viejo tiene 85, mi vieja tiene 83 años. Los tengo vivos. Es una gratitud absoluta. Yo creo que los hijos adoptivos tenemos una gratitud muy especial, más que los hijos biológicos. Es una gratitud absoluta porque asumieron una responsabilidad que no les correspondía, una carga que no corresponde. Es que criar un hijo es un acto complejo y ellos lo hicieron desde el amor y la compasión. Entonces toda mi gratitud con ellos. No siempre fue así, tuve una adolescencia difícil. ¿Cómo? Cuéntame algo. Yo creo que uno de los mayores temores de los padres adoptantes es que su hijo les diga, ustedes no son mis padres, y yo lo hice, claro. Mira, yo me integro a esa familia y ellos no me contaron. Ellos en ningún momento en mi niñez temprana me dijeron, tú no naciste del vientre de mamá, tú eres una hija del corazón, como hoy en los procesos de adopción se aconseja o se recomienda. Ellos no lo hicieron. Entonces de niña yo recuerdo sentirme ajena, sentirme diferente, como el patito feo. Sí, no, ¿por qué soy diferente? ¿Por qué no hago parte de esa familia? Incluso desde el fenotipo somos muy diferentes, y sentir que la familia, sobre todo de mamá, me miraba muy extraño. Yo sentía, entonces yo llegaba y ellos me miraban como asustados. Bueno, unas familias también muy humildes, sin mucho acceso a la educación. Aquí también viene algo particular. Mi mamá hizo hasta 5º de primaria, mi papá hasta 3º de primaria. Entonces, también... ¿Tú te refieres a tu mamá adoptiva siempre? Cuando ya hablemos de mamá adoptiva, sí. Cuando hablo de madre biológica, incluso podemos usar
su nombre, el nombre que ella tenía, porque ella se cambiaba su nombre, era Tatiana. Entonces me voy a referir a ella como Tatiana, y papá y mamá son mis padres adoptivos, ¿cierto? Que es finalmente a quien yo reconozco como madre y padre. Yo creo que la vida me dio un regalo muy bonito porque yo hoy no sería lo que soy hoy, o mi ser, mi esencia, no sería lo que es sin la presencia de ellos dos. Claro. Porque hubiese tenido una situación mucho más compleja de haber convivido con mi madre biológica, si ella hubiera insistido en que yo me quedara con ella. Y es, por ejemplo, la situación de mi hermana, que fue más compleja. ¿Y qué pasó entonces? Sí, ahí como que arrancas la vida con estos nuevos padres. ¿Cuándo te enteras de que no eres de ellos? ¿Cuándo vuelves a ver a tu mamá biológica? ¿Cuándo me entero? Yo estaba más o menos de 8 años, 7, 8 años, y comienza a llegar una niña de mi edad, Alejandra, a la casa los fines de semana. Papá la recogía de un convento internado. Y ella, de exactamente la misma edad, yo no entendía muy bien por qué ella iba, me decían como, no, es una niña que está en un internado, la mamá está lejos. Entonces el papá, y pues extraño, yo no sé cómo permitían, pero del convento dejaban sacar a la niña a mi papá y se la llevaba y convivía conmigo los fines de semana. Y ella, en una conversación de niñas, me dijo, Carolina, tú eres mi prima. Y yo, ¿pero cómo así? Pues tu mamá, ¿quién es? ¿Por qué no es hermana o hermano de mi papá? Pues no entendía la afiliación y me decía, es que mi mamá estaba hablando con mi tía y dijeron que mi tía es tu mamá. Y para mí fue, ¿qué? ¿Cómo así? Yo ya había visto ciertas escenas. Una vez llegó una señora muy rubia, ella muy elegante, a la casa y se puso a llorar cuando me vio y me dijo, hola, soy tu tía. Y lloraba y lloraba. Y mi mamá estaba muy seria, muy asustada. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Cómo que mi tía? Pero no me cuestionaba mucho, no indagué, no pregunté. Eso hizo parte de mi niñez un poco muy, muy observadora y no cuestionaba mucho. Y cuando ella me dice eso, yo me siento con mi mamá y le digo, mamá, Alejandra me contó eso. Ella se desborda en lágrimas y me dice, sí, hija, es que te lo habíamos ocultado, tú no naciste de la barriga de mamá, tu mamá te abandonó, te dejó pues aquí para que te cuidáramos y papá y yo decidimos integrarte a la familia. Y bueno, pues digamos que en ese momento de niñez uno como, bueno, sí, yo recuerdo que la vi llorando y lloré, pero al otro día llegué al colegio a decirle a todas mis compañeras que yo era adoptada. Me parecía como wow. Pero también disipé esa duda constante que tenía de verlos a ellos mayores, de verlos de pronto que eran muy diferentes físicamente a mí. Eso fue a tus 8 años. Eso fue a mis 8 años. Y entonces le conté a los profesores y para mí hice de eso algo muy natural. Por eso hablar de mi adopción nunca ha sido un problema. Yo creo que también ha hecho parte de mi sanación, hablarlo. Incluso una situación muy particular es que del ICBF, una trabajadora social del ICBF, me convoca para que asista a los talleres de pretensos adoptantes y cuente mi historia. ¿Pretensos adoptantes son? Son los que van a adoptar, los que están en ese proceso. El ICBF tiene un procedimiento, de hecho, muy bonito para adoptar. Pretensos adoptantes son los que están intencionando adoptar un niño o una niña y pasan por todo un proceso, ¿cierto? De charlas, entrevistas, estudio socioeconómico, en fin. Esto es todo un procedimiento que es muy lindo, ya lo tienen implementado y te lo digo también porque lo viví como pretensa adoptante. Después te cuento pues ese punto. Y yo acompañé por unos 2 o 3 años en esos talleres y lo primero que les decía es, uno de sus temores principales es que la madre haya sido consumidora, drogadicta o con situaciones psiquiátricas. No tengan miedo, aquí estoy yo. Y les doy muestra de que el cuerpo humano es tan perfecto que los bebés estamos protegidos a pesar de provenir de mujeres en esas condiciones. Y entonces, pues muchos conectaban emocionalmente, lloraban, yo también, y eso también ayudó a sanar ese punto. O sea, yo creo que el aceptar que mi madre me abandonó, pero que fue el acto de amor más grande que ella hizo conmigo, porque fue reconocer que no tenía la capacidad de ser mi madre y en un acto de amor entregarme a quienes sí la tenían. Hoy se lo agradezco muchísimo. ¿Y qué sabes de tu madre y de tu hermana y cómo fue la vida de ella desde antes y después de abandonarte? Claro. Luego ella tímidamente comenzó a acercarse. Mamá me cuenta que ella dijo como, bueno, yo vengo por la niña. Como, perdón. Mi mamá me dice que temblaba cuando le sacó la carpeta diciéndole, la niña está adoptada legalmente.
La niña tenía que integrarse a la educación y no teníamos otra opción. Mi mamá le decía, pues sin mucho conocimiento, como, ven, no creo que esto pueda deshacerse. No, la niña es nuestra hija. Y ella lo entendió, no creo que haya como buscado la forma de que yo me regresara con ella, pero empezó a hacer presencia, una presencia tímida inicialmente, pero ya después nos hicimos amigas. Entonces ella estuvo muy presente en mi adolescencia, en mi adultez. Aquí viene algo que he concluido, y es que yo también buscaba, a través de esa presunta amistad, la aceptación que no tuve. Fui muy complaciente, yo como nunca le dije mamá, nunca, pero sí era como muy complaciente con ella, procurando ser muy agradable. Incluso en alguna época de la vida le colaboré financieramente, pero siento que era una búsqueda por ser de esa niña herida por el rechazo, porque más que el abandono, la herida de mi niñez fue el rechazo. Y ¿cómo las diferencias? Bueno, lo que pasa es que esto ha sido también producto de muchas herramientas de autoconocimiento, entre ellas el eneagrama. Yo soy un 9 del eneagrama, el pacificador, y nuestra herida es el rechazo. Y yo ya entendí la diferencia, porque si bien hubo un abandono de ella materialmente, pues yo me integro inmediatamente a una familia. O sea, mi niñez no estuvo acompañada de una sensación de abandono, porque es que yo paso de ella a ellos, pero sí de rechazo, porque yo no me sentí parte de esa familia por muchos años, y de muchos otros espacios no me sentía. Entonces fue la herida del rechazo. El eneagrama me ayudó muchísimo a entenderlo. Y ella se dedicó a la astrología. ¿Tu mamá biológica? Sí, Tatiana se dedicó a la astrología, y yo también me conecté, pero me conecté también por agradarla, por complacerla. Me di cuenta que había una necesidad de mi niña herida, de que ella me aceptara, de no sentirme rechazada por ella. Y lo logramos por muchos años. Conocí su historia. Miguel es una historia bien fuerte, bien profunda. Conocí sus orígenes, fui al lugar donde ella nació, lo hice sin ella, pero también un poco como de esa sanación ancestral. ¿Y qué? ¿Cuál es la historia de ella? ¿Cuál es la historia de ella? Tatiana nace en diciembre del 1958 en un corregimiento del municipio de Sonsón, Antioquia, que se llama Argelia. Es un pueblito bien pintoresco, bien lindo. Y ella es la mayor de 5 hermanos, 2 mujeres, 3 hombres, una familia también humilde. Y resulta que hay algo particular. Cuando ella tiene 8 años, su mamá le es infiel a su papá. Y la retaliación del papá fue asesinarla. Fue un homicidio. Y ella presencia ese acto. O sea, ella ve cómo su papá mata a su mamá. Ella cuenta con dolor que se le subió al papá en la espalda y se agarró de la ruana diciéndole, papá, no más. Pero ella vio. Entonces, desde los 8 años, con 4 hermanos menores, ella queda sin mamá, queda huérfana de mamá. Su cuidado lo asume su abuela. Su abuela tenía un sitio de bares, un sitio de lenocinio, y ella desde los 10, 11 años empieza a ser mesera de ese sitio. Y eso la fue llevando a dedicarse al trabajo sexual. ¿Era un bar? Un bar de pueblo. Y ella cuenta, yo comienzo a ser invadida, acosada, abusada sexualmente por estos hombres, pero también vi en eso una forma de ganarme la vida. Escapa con su hermana, que le seguía, y sus hermanos, y empieza una travesía tremenda a los 13 o 14 años. A los 15 años estaba en Panamá, trabajando como trabajadora sexual, pero generando mayores ingresos. Aparte que era una mujer agraciada físicamente, muy bonita. Entonces ella está en Panamá y aterriza en Cúcuta y conoce a un hombre también dueño de varias discotecas y decide iniciar una relación sentimental con él. Y ahí llega el embarazo de mi hermana a los 17 años. Ella queda embarazada de mi hermana, pero un hombre que la maltrata muchísimo, la encierra. Ella inicia un proyecto de vida con él, incluso le colabora en alguna de esas discotecas. Un hombre que ya tenía 10 hijos de mujeres diferentes. Ella llega, pero no lo soporta, o sea, convive con él como unos 2 años, y a raíz del abuso físico, ella decide migrar. Nuevamente regresa a Medellín con mi hermana
Y ahí llego yo. Ella conoce, es muy particular porque entonces cuando tuve la oportunidad de hablar con mi padre biológico, Rafael, él me cuenta la historia. Él me dice, yo estaba haciendo rutina en estos sitios como policía y la conozco. Me decía, era la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Entonces empiezo a conversar con ella y le digo, sálgase de esto, yo lo asumo. Y me decía él, y es una historia que también la contrasto con su testimonio. Y ella, en efecto, sale de eso, pero no era tan fácil. Ella ya estaba consumiendo. Entonces, digamos que ella vio una oportunidad en esa relación afectiva, pero lo que había aprendido era, esto no es de verdad, y seguía con el tema de drogas. Uh-huh. ¿Y qué opinión te merece, no sé, el trabajo sexual en general? Y también la pregunta como obvia y es como cómo te has desprendido de todos esos patrones, cómo el trauma no se ha vuelto también trauma repetido en ti. Mira, hay una particularidad, Miguel, y es que yo soy abogada laboralista. Entonces ha sido para mí, mira que yo no uso el término prostitución, que regularmente podían utilizarlo pues como ella era una prostituta, llámalo por su nombre. No, o sea, trabajo sexual, yo he tenido académicamente la oportunidad de acompañar el tema. Entonces lo respeto, porque desde que sea voluntario, desde que haya un acto de voluntariedad, creo que las mujeres y los hombres que se dedican al trabajo sexual eligen, y si se requiere es protección, o sea, protección de ese trabajo como cualquier otro. Incluso la Corte Constitucional se pronunció frente al asunto, pero bueno, no es el tema. Entonces, de hecho, estuve acompañando una asociación muy linda, una organización en Medellín, muy bonito, y les cuento mi historia y ellos me integran inmediatamente. Me decían como, ay, pues yo les decía, soy hija de una puta, o sea, y aquí estoy, pues, y está bien. Y ¿Eso solo en qué necesitamos contexto? oportunidades. ¿A quién le decías? A una organización en Medellín, Putamente Poderosas. Es muy bonita la labor que hacen, acompañando a las trabajadoras sexuales en Medellín. Entonces, las acompañé un tiempito porque no... Realmente a veces se me sale esa super mujer que quiere hacer de todo al mismo tiempo, pero no es posible. Entonces ahí. Bueno, yo lo integré a mi vida. Yo creo que fue fundamental haber crecido en un hogar que me dio mucho amor. Yo crecí en una condición de humildad, en unas condiciones socioeconómicas no favorables, pero suficientes. O sea, no me faltó nada y tenía mucho amor y mucha protección. Ellos no fueron padres amorosos. Hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Yo no recibí un te amo, un te quiero de papá y mamá, pero lo veía como me alimentaban, como pues me llevaban a la escuela o cosas así, ¿cierto? O sea, era su forma de manifestar amor, fue la protección. Yo acudo a herramientas de autoconocimiento. Yo creo que la primera fue la astrología. Ya te conté que fue una forma de acercarme a ella. Entonces aprendí un poco de astrología. Yo soy una ariana, Aries, ascendente Acuario. Yo comienzo y ella, una de las formas de ella también mostrarme, digamos, no sé, acercarse a mí era mantenerme al tanto de mi carta astral. Entonces yo desde los 15 años conozco mi carta astral y muchas de mis decisiones son basadas en esa herramienta. ¿Y ahí ella en qué andaba? Digamos, ella reapareció a qué edad tuya, ¿cuándo se empezaron a ver así ocasionalmente? Ella reaparece cuando yo tengo 8 años y ya después nos hicimos muy cercanas alrededor de mis 15 años. Yo la visitaba, ella le sucede algo muy particular. Ella pasa de Medellín a Barranquilla, luego termina en La Guajira, allá tiene una violación, la acceden carnalmente 7 hombres y queda en embarazo de mi hermano. Nosotros somos 3 hijos biológicos de ella. Ella tiene un agradecimiento muy especial por los indígenas Wayuu. Dice que la cogen en una de las comunidades Wayuu, la cogen y la cuidan y mi hermano nace ahí. Y la violaron. 7 hombres, pero es que ella estuvo sometida en su vida a la violación, porque es que ella comienza el trabajo sexual a los 12 años. O sea, ¿te imaginas? El hombre que accede a los servicios sexuales de una niña de 12 años, o sea, es muy complejo. Su vida ha estado mediada de la violación, o sea, desde sus 12 años, no sé, hasta sus 30, 35, estuvo mediada por eso. Entonces ella queda embarazada de mi hermano, producto de la violación, y mi hermano lo sabe, él también estará afrontando su proceso. Pero ella termina, después de La Guajira, termina en el Chocó y conoce a un señor minero y ellos se casan.
Pues, y él adopta a mi hermano. Y ahí ella ya económicamente no tiene que dedicarse sino a lo que quiere hacer y ya refuerza sus conocimientos en astrología y se convierte en una astróloga. Wow, y con esa pareja construye una familia más estable. Sí, más estable hasta que a él lo matan. Y ya ella, con lo que queda, con los recursos que queda, ella compra una finquita en Guarne, Antioquia, y ahí se instala. Y a los 40 años ella decide ser una anacoreta. O sea, se encierra en su finca a dedicarse solo a la astrología. ¿Cómo se dice eso? ¿Una anacoreta? Anacoreta. Es muy propio del 5 del Enneagrama y es el que se aísla de pronto para dedicarse a su conocimiento, a sus estudios. Ella lo hizo. También muy admirable porque esa fue su forma de sanar. O sea, aislarse del mundo. Ella no es muy cómoda como con la humanidad. Porque claro, o sea, ella ha vivido la crueldad de la humanidad. Y ella es pues yo creo que ella ha hecho su proceso, no lo hizo a través de terapias alternativas, sino que a través de la astrología. La astrología, ella encontró en la astrología sanación. Y ella es astróloga. Wow. Y ahí empieza entonces, yo creo que eso fue lo primero con lo que conecto la astrología. Viene el tarot después. Me gusta mucho el tarot, yo tengo mis oráculos. Tengo 3 o 4 oráculos también a los que les hago preguntas, a los que me ayudan a tomar decisiones. Viene el tema de los ángeles, entonces también estudio un poco de ángeles y ha sido muy bonito porque me siento acompañada. Creo que todos estamos acompañados, lo que pasa es que algunos lo hacemos consciente, ¿cierto? Y otros no, y pido protección y me ha acompañado. Después llegan las plantas medicinales, llega el yagé, llega después el enneagrama, fue fundamental en el tema de autoconocimiento. Llega el budismo para ayudarme a ritualizar. Llega luego el estoicismo para también centrarme un poco y Miguel, no quiero ser pretenciosa con esto, pero yo siento que tengo una vida en plenitud y siento que fue mi búsqueda por muchos años. Y toda mi adolescencia y parte de mi adultez fue como en esa bipolaridad de como no estoy haciendo lo que quiero, esto no me gusta, soy insatisfecha con mi vida y solo anhelaba eso. Pero cuando todas estas herramientas confluyen y vos entendés un poco qué hay en vos, quién sos vos, hay como un despertar. Pero fueron muchos años muy difíciles. Porque te siento como si ya lo tuvieras resuelto, ¿no? Como... Yo siento que lo tengo resuelto también, pero fueron muchos años muy difíciles porque se generaban apegos en las relaciones afectivas. Eso te quería preguntar también, ¿sí? ¿Cómo se ha transferido eso en tus relaciones? ¿Cuál es tu... Era una búsqueda absoluta por el amor, por ser amada, por ser aceptada. Entonces yo tuve una personalidad muy complaciente. Y siempre fui muy observadora, pero también muy distraída, porque esa es una de las condiciones de los 9. Somos distraídos porque no queremos invisibilizar, que no nos vean, porque no nos sentimos admitidos ni bienvenidos al mundo. Sigamos un poco con el recorrido y ahí me vas diciendo cómo llegan estas herramientas también, pero digamos la educación, ¿qué rol jugó? ¿Por qué estudiaste Derecho? ¿Qué influencia ha tenido el Derecho? Fue fundamental. Papá, como te digo, o sea, en medio de condiciones económicas no tan favorables, para papá siempre fue muy importante mi educación. Y entonces sí, hay cosas que recuerdo de pronto no con tanto agrado, y es que yo me tocaba solita porque ellos no eran, mi mamá no era una mujer que me dijera como, ay, vení hija, ¿qué te pusieron? ¿Qué tareas? Vení, yo te ayudo. No, a mí me tocó resolver sola, ¿cierto? Porque ellos pues no tenían esa condición académica y no había problema. Yo fui consciente de eso desde niña. Entonces desde niña resolví. Que me tocaba hacer una maqueta, resuelva. Mis profesores, tuve profesores que me acogían, incluso sin conocer mi historia, pero era buena estudiante, o sea, era muy juiciosa. Y comencé con unos roles de liderazgo bien interesantes desde la misma primaria. Entonces mis compañeras eran como, uy, sos conciliadora, sos mediadora, muy propio del 9 también. Y entonces, desde pequeña representante de grupo, yo fui personera. Y bueno, entonces todo enfocaba al derecho, aunque sí a los 13 años soñaba con ser paleontóloga. Y resulta que recuerdo, o sea, hay una situación muy particular, la recordé hace como un año,
porque también para ser admitida a un programa me dijeron ¿qué te llevó a estudiar Derecho? Y yo recordaba una experiencia muy bonita que tuve con mi profesor de sociales, lo que los maestros pueden inspirar, ¿cierto? El profesor de sociales nos puso a hacer un taller de tutela y yo me enamoré de eso. Yo una cartilla de tutela la leí, aprendí a hacer una tutela a los 13 años y yo dije, yo quiero dedicar el resto de mis días a eso, sin pensar que 20 años después iba a estar resolviéndolas y como 5 diarias. Porque ahora como jueza. Ahora explicas por qué. Como, bueno, entonces yo decido estudiar Derecho en una condición también particular, y era o pasas a la universidad pública o no puedes estudiar, ¿cierto? Yo salí ¿Estuviste en colegio público también? Claro, claro, o sea, no ¿En había dónde opción. era esto? ¿En Medellín? En Itagüí. Nosotros somos de Itagüí, es del área metropolitana, es un municipio muy cercano, en el sur. Y yo estudio ahí en un colegio femenino, siempre estudié con mujeres. Papá era un hombre muy protector, el típico estricto, riguroso y no me sales, y el contacto con los hombres va a ser cuando seas mayor de edad. Fue muy duro. Era una protección, pero ya que se pasaba. Y estudio siempre en colegio femenino y ahí llegan los momentos de rebeldía, porque claro, ya a los 14, 15 años que empiezo a tener esas sensaciones de, bueno, me gusta, pero papá no permitía que nadie se me acercara. Entonces empiezo ya, digamos, como a escaparme de la casa. Y complejo, porque yo no vivía en unos sitios como muy seguros, ¿no? Entonces, de hecho, mi primer beso y mi primer acercamiento afectivo y sexual fue con un chico 2 años mayor, pero con dudosas relaciones, o sea, un chico malo. Y como que, wow, la vida es muy linda, y me protegió de todo eso. Y desde ahí fue mi primer golpe como amoroso, porque entonces yo me apegaba mucho, sobre todo en las relaciones afectivas, muchísimo, muchísimo. Y ahí empieza como ese trasegar y esa búsqueda de aceptación del mundo tenaz. Y entonces empiezo en la Universidad de Antioquia, es mi alma mater y lo que hoy me ha permitido llegar a este punto. Estudio Derecho. Sí, es muy particular, creo que a muchos nos pasa, porque después de ser una de las mejores estudiantes del colegio, llego a la universidad a ser una promedio. O sea, fue como wow, fue un poco complejo, pero la universidad también me abre muchas oportunidades, como desde 5º semestre fui auxiliar de investigación y me meto como al tema académico, sé que me gusta y bueno, salí siendo administrativista, pero bueno, la vida me llevó a ser laboralista. Okay, ya volvemos ahí, pero ¿y nunca caíste en malos pasos? ¿Nunca droga, prostitución, nada? En el primer semestre, como fue, pues, tener contacto con hombres por primera vez, o sea, sí, yo pues tenía 2 amigos que mi papá en el barrio me permitía estar con ellos, pero además ellos también muy prevenidos con mi papá, como, ay, este señor en cualquier momento, porque mi papá, o sea, si un hombre se me acercaba, un niño se me acercaba a saludarme, él salía y lo echaba sin problemas. Mi papá era el típico que si estaban jugando fútbol, llegaba por el balón y lo rompía, de esos señores horribles que ese era mi papá. Y entonces, wow, era como nadie me volteaba a mirar porque, uy, no, qué miedo el papá de esta muchacha. Y llego a primer semestre y me desordeno en primer semestre. Claro, me hice con el grupo de los que iban a jugar billar, que fumaban, que tomaban cerveza. Y cuando en el primer semestre tengo un promedio muy regular, no perdí, pero tuve un promedio muy regular, sí fue como ahí, como, uy, Caro, ¿qué pasó? Si vos siempre has sido buena, ¿qué pasó? Y ahí tomo una decisión y digo, no, me retiro de este grupo y ya me adopto a otro grupo más juicioso y más académico. Y ahí ya empiezo pues como a rendir. Y bien, me fue pues bien en la carrera. Y fue así, pero otros pasos, no, pues digamos que esa modalidad protectora de papá me liberó de muchos de esos asuntos, pero yo no lo vi así de adolescente, no lo vi así, o sea, yo de niña soñaba con el momento en que yo me pudiese ir de la casa, incluso planeé volarme de casa mucho tiempo. Ocurre algo muy particular y es que a los 15 años yo hablo con Tatiana y le digo, yo ya no quiero vivir más acá, o sea, no soporto, es una cárcel. Y ella me dice, listo, te vienes a vivir conmigo. Pero ahí me perdí. ¿Tú hablaste con ella, viviendo con ella? No. Eso fue yo estando con mis papás. Sí. Pero como yo ya tenía contacto con ella, yo le digo a los 15 años, estoy desesperada, no quiero seguir viviendo con papá y mamá, es una cárcel. Y ella ve una oportunidad como, listo, te vienes a vivir conmigo. Y empaqué mis cosas. Fue muy duro para papá y mamá, muy duro. O sea, mamá lloraba el día que yo empaqué maletas. Era una cajita realmente, una cajita con mis cosas.
Y ella, mamá, reaccionó fuerte, me decía, eres una malagradecida, yo te entregué pues mi vida entera, tu cuidado, o sea, ¿cómo es posible que nos agradezcas de esta forma, lo que hicimos papá y yo por vos? Pero yo dije, como no, es que eso no es lo que quiero. Me fui a vivir con Tatiana y con mi hermano, pero estuve con ellos una semana. A la semana llamé a papá y le dije, papá, por favor, recógeme. Y él fue muy lindo, no me preguntó nada, solo fue por mí. Y yo me regresé. No sé, su comportamiento, no la podía llamar mamá, no era capaz. Sí podía estar en unas condiciones económicas más favorables, pero no me sentía tampoco en el lugar. Yo pensé que me iba a sentir en mi lugar, pues finalmente era mi mamá biológica, pero no me sentí. Y a la semana exacta llamé, papá, me regreso. Creo que es otro temor de los padres adoptantes y es como, uy, ¿qué va a pasar en algún momento? Pero no me sentí ahí, tampoco era mi lugar, me regresé. Mejor dicho, tu corazón, tu cuerpo, todo sienten que tus papás son tus papás. Exactamente, así es. ¿Y cómo interpretas eso también? Como que una cosa es quién lo trae a uno al mundo físicamente y otra son los papás, ¿cómo dijiste? ¿De corazón? Así es, los papás de corazón. Miguel El Yajé me ayudó con esa comprensión. En uno de mis chumas, estuve en el vientre de ella. Estaba en una hamaca. Yo me acosté en una hamaca y fue muy diferente a la primera chuma, que fue muy fuerte, muy fuerte. La segunda fue muy tranquila y yo estaba en la hamaca y me acurruqué, estuve en posición fetal y estuve en el vientre de ella toda esa noche. De ella es... De Tatiana. Estuve en el vientre de Tatiana toda la noche. En el vientre de Tatiana toda la noche. Y ahí lo entendí y ahí lo sané. Ella fue un vehículo. Ella fue un vehículo, no sé, de condiciones biológicas seguramente, genéticas. Fue un vehículo. E hizo lo que pudo con lo que tenía y fue el acto de amor para conmigo, entregarme a una familia que sí podía maternar y paternar. Y ahí lo entendí. Y papá y mamá son mis ángeles terrenales, yo los llamo mis ángeles terrenales. Y hoy mi esencia, parte de esa crianza, parte de su visión de vida, que yo fui transformando porque sí fui muy rebelde a sus formas, pero parte de eso. Y mi sentimiento de gratitud es absoluto, es infinito. El Topo es patrocinado por el poder de la contabilidad inteligente de Alegra, la aplicación de contabilidad y facturación electrónica en la nube donde pueden traer automáticamente y con un clic toda la información de sus clientes, generar facturas en segundos, avisarles de forma automática a todos sus clientes cuando se acerca el vencimiento de una factura para evitarse cuentas vencidas o reclamos. Y mi parte favorita, Alegra convierte esas facturas electrónicas en árboles plantados en el bichado. Manejen su negocio más fácil con el poder de la contabilidad inteligente de Alegra. Si ingresan a es.alegra.com/eltopo o al link que está en la descripción del episodio, tendrán un 20% de descuento por ser oyentes de este programa. Además, tendrán 15 días de prueba gratis. Gracias a Alegra una vez más por ser fiel patrocinador de este programa y hacer este episodio posible. Ven, y volviendo a esa pregunta de cómo no repetir los patrones, los traumas, ¿cómo lo has hecho? Hay un cuento, no sé si lo has oído, que es como dos hermanos que son hijos de un alcohólico y uno de ellos es alcohólico igual, con los mismos problemas, y el otro no toma, digamos. Y le preguntan a uno, ¿tú por qué eres así? Y entonces dice, no, porque mi papá era así. Y le preguntan al otro, ¿y tú por qué eres así? No, porque mi papá era así. Entonces es como que de una misma historia pues se pueden sacar las dos pues opuestos, ¿no? ¿Cómo ha sido tu caso? Pues en mi caso, mira, como conocí mi historia desde tan temprano, pues a temprana edad también, y la conocí sin matices. O sea, ya a los 8 o 9 años yo sabía que era hija de una mujer consumidora y que había consumido durante mi gestación. Entonces, por ejemplo, fue decisiones de alejarme, claro, porque por mis condiciones socioeconómicas yo estuve muy expuesta a consumir, claro, y me ofrecieron y tuve amigos y amigas en esas condiciones. Pero algo me decía como, ojo, tú eventualmente puedes tener condiciones de que si llegaras a aceptarlo, te quedas ahí. O sea, fui muy consciente de eso.
Fui muy consciente de eso, entonces... Una voz, algo sí, por algo me dentro decía, tuyo. no lo hagas. Pero sí tuve una excepción, por ejemplo, con el yagé, porque sí fue algo muy particular, fue un llamado muy bonito de la planta me llamó. ¿Cómo? En segundo semestre en sociología hice un trabajo sobre como que unos estadounidenses pretendían patentar la planta medicinal para a partir de los principios biológicos hacer medicina. Y yo hice ese trabajo, recuerdo, y yo de ahí dije como, wow. Entonces, Carlos Castaneda, empiezo como a tener también contacto con esa literatura de plantas medicinales, y yo dije, bueno, en algún momento será el llamado. Y a los 29 años fue el llamado. Y el llamado fue viajar al sur de Colombia, donde ella nace, donde es su casa. Primero fui de la planta, sí, del yagé. Entonces primero fui al Huila. Llego yo con mi mochila, bueno, eso es otra cosa que hice, pues los viajes, digamos, como en mi adultez temprana, fue tomar mochila y viajar sola. Viajé a muchos lugares sola, incluso por fuera del país, con mi mochila, mochilera. Tuve una época de mochilera muy linda que también contribuyó mucho a mi crecimiento. Entre esas llegué al Huila, llego a un hostal de un suizo, de René, y cuando le digo, René, estoy buscando un guía, estoy buscando un maestro del yagé, y me dice, no, tú sola no. Sola no, este no fue el momento, disfruta otras cosas. Entonces, claro, fui a San Agustín, ahí en ese hostal conocí un marroquí, una holandesa, éramos los 3 zurdos, hicimos la Legión de los Zurdos y seguimos viajando. ¿Zurdos de...? Zurdos, sí, de mano. No, yo soy zurda. Los 3 éramos zurdos, y los llamamos la Legión de los Zurdos, y nos fuimos, conocí tierra adentro, conocí sitios que... Es increíble, Miguel, yo creo que eso tú lo sabes, y es que a veces los extranjeros conocen sitios más hermosos que uno no... Ella me contaba, la holandesa me contaba, como en el Darién hay lugares donde todo es mágico y no va ningún colombiano, todos somos extranjeros. O sea, hay un turismo como exclusivo de extranjeros, pero no creo pues que nos aparten, sino que no vamos, porque el colombiano es muy cómodo. O sea, somos muy cómodos, como no vamos a viajar con... Y con ellos recorrí el Cauca, recorrí tierra adentro, y fue muy linda esa experiencia. En fin, pero entonces esa vez no fue. Y luego, a los 29 años, me voy para Mocoa, y allá estaba el Taita, Domingo Cuatindio, y mi primera experiencia fue con él, y fue muy bonita. O sea, fue muy fuerte, pero fue muy bonita. Creo que el yagé me ayudó con esos traumas, con ese trauma inconsciente, y creo que ahí comienzo también el surgimiento del autoconocimiento y de saber mi propósito, por ejemplo, ¿cierto? Mi ikigai. ¿Cuál es? ¿Ya lo tienes como en explícito? Sí. Es acompañar a partir también del eneagrama, lo entendí también. O sea, era algo que yo venía desde niña. Muchas personas me decían como, ay, Caro, qué bueno estar acompañado de vos, traes paz, es como armonioso. Vos sos una mujer muy pacífica, mediadora, armoniosa. Y cuando encuentro el eneagrama y entiendo esa misión de los 9 en este mundo, en la luz, claramente, porque yo estuve muchos años en oscuridad, que es el ego, viviendo el 9 en oscuridad absoluta, muchos años. ¿A qué te refieres ahí? Me refiero a la distracción, me refiero al evadir, me refiero a la procrastinación, me refiero al invisibilizarme, me refiero a apartarme, a aislarme, a eso me refiero, y eso es vivir en la oscuridad del 9. Y luego yo hago tránsito a la luz con todas estas herramientas, y ahí mi misión es traer paz a los lugares donde yo estoy. Entonces, en mi trabajo, en mi familia, y fue muy lindo. Mira, a propósito, se me escapaba algo. Yo soy mamá biológica de una chiquita, se llama Abril, tiene 4 años, muy especial. Es muy particular también, como conozco a mi pareja y cómo llega Abril al mundo. Yo hice bioreprogramación cuando estaba en su gestación, porque comencé a tener un terror abismal. ¿Has escuchado que el trauma se genera, como que se salta una generación? ¿Si has escuchado algo de eso de los abuelos? Y yo decía, no, si está en mis manos, yo no puedo permitir que Abril se vea expuesta a las condiciones de abuso a las que se sometió Tatiana, mi madre biológica. Y en el embarazo acudí a la bioreprogramación, acudí a la meditación, para poder liberarla. Y yo siento que hice mi trabajo, hice lo que me correspondía, además porque era una niña, porque mi hermana biológica tiene un niño. Yo tengo una niña, y entonces yo en el embarazo hago toda esta meditación de sanación y le digo, te libero,
te libero. Igual creo que mi adopción también representa un corte con esa historia de ella, de mi madre biológica. Representa un corte con eso. O sea, el universo me saca de ahí y me dice, mira, te pongo esta otra familia. O sea, ella fue tu vehículo, tu tránsito, la mujer que te trae al mundo, pero esta es la otra familia con la que vas a crecer. Entonces es eso, mi misión es ofrecer paz en donde sea que esté. Y sé que somos muchos que podemos estar en esta tónica de pacificadores. Qué lindo. Y cuéntame cómo llegaste a ser juez, en qué trabajas hoy, a qué te dedicas profesionalmente. Bueno, yo salgo de la universidad, ya tenía experiencia en investigación, pero salió una oferta laboral bien interesante y fue trabajar con una AFP, una administradora de pensiones. Bueno, en ese afán de tener ingresos, de poder de pronto proyectarme un poco, yo salgo muy joven de la U a los 22 años y empiezo a trabajar en esta empresa, en el sector privado. Pero ahí también empiezo a sentirme incómoda. Yo digo, este no es mi lugar. Me especializo en seguridad social porque me aportaba para mi trabajo y me convocan como docente a los 25 años. Yo recuerdo que lo pensé mucho, porque yo digo, qué irresponsabilidad la mía ser profesora a esta edad y profesora de seguridad social. Pero en ese momento el vicedecano me dijo, tenés la especialización, tenés la experiencia, necesitamos un profesor urgente para que viaje. La Universidad de Antioquia tiene un programa muy lindo que se llama Regiones y es que abre algunas formaciones, no son constantes, sino que las abre, por ejemplo, una corte de derecho y ya la cierra en las regiones. Y yo empecé así, empecé a ser profesora y ahí también encontré mi vocación. Uh-huh. Y lo disfruté mucho, a tal punto que después de la toma del yagé y revelaciones que tuve con mi primera chuma, decido renunciar y dije, me voy a dedicar a la docencia. Y no tenía, digamos, la posibilidad de igualar mi ingreso al del sector privado, pero decido a punta de cátedra. Pero eso es muy lindo, entonces trabajaba como en 5 universidades al tiempo, dando clases de seguridad social. Y ahí empiezo a involucrarme con el derecho del trabajo y decido hacer la maestría. Yo hice una maestría en derecho del trabajo y empiezo con la docencia. Luego, bien, entonces me dediqué a la docencia exclusiva. Y luego viene la oportunidad de un concurso de jueces, es como la forma de proveer cargos de las ramas judiciales a través de concurso público de méritos, convocan, yo digo como, ay, bueno, lo voy a hacer por medirme, pero bueno, esas cosas también cuando es tu profesión y tu misión, y ahí estaba, y en mi carta astral había algo como de judicatura. Tatiana me decía como, ¿vos no has pensado ser juez? Y yo, no, yo amo la docencia, aquí me voy a quedar el resto de mi existencia, pero paso, y bueno, eso es eterno. El examen lo presenté en el 2013 y yo me vine a posesionar como jueza en el 2019. Eso es muy demorado, pero llega el momento. Wow, pero haces un examen una vez y ya. Un examen una vez y ya. Luego, la judicatura tiene una escuela judicial y nos formamos. A los jueces nos forman. A los jueces, y es una formación intensiva, como 9 meses, con encuentros presenciales, académicos, módulos, y nos evalúan. Y ese concurso lo tenés que pasar también, esa preparación, también te dan una nota por eso. Y ya luego te dejan en una lista en donde tienen en cuenta tu hoja de vida, pues tu experiencia, cómo te fue en el examen, cómo te fue en la preparación, y ya eso salen unas listas y ya vos podés proveer un cargo que esté vacante. Y así resultó. Cuando ya llegan se consolidan las listas en 2018, yo tengo que decidir si me voy de juez. Y me dio mucho miedo, porque uno de los traumas heredados es una sensación de insuficiencia que me ha acompañado, pero que he aprendido ya a superar. Ahí me genera esa sensación. De hecho, mira, yo tengo un tatuaje aquí en mi muñeca que dice soy suficiente, y es para recordármelo, soy suficiente. Y resulta que tenía miedo de asumir esa labor de administrar, sentía que me iba a quedar grande. Muchos me decían, pero si tú eres una profesora, pues si eres una maestra, o sea, eres una académica, ¿cómo es posible que eso te vaya a quedar grande? Necesitamos jueces académicos. Y bueno, ahí llega algo, Miguel, muy bonito que me cambió la vida. Yo hice una maestría, lo llaman como maestría de brújula interior, se llama, y ahí conozco el eneagrama, entre otras herramientas de autoconocimiento, muy lindo, el Ikigai, el Kaizen. Conozco herramientas muy lindas ahí en esa maestría de autoconocimiento. Era un curso cortico, como de 3 meses, pero ahí me consolido. Yo solo te digo esto, en un mes yo inicio la convivencia con mi compañero de vida, que es José David, el embarazo de Abril, y decido iniciar la judicatura. Eso en un mes me cambió la vida, o sea, 180 grados.
Yo era una persona y pasé a ser otra. Interiormente, ¿cómo estabas? Como que lo mismo que te decía ahorita, siento que como que te ves muy plena. ¿En qué momento te sales del victimismo, del dolor? Exacto. ¿Ahí? Del dolor, ahí. Ah, sí. Ahí en ese momento decido vivir en la esencia de mi ser. ¿Cómo? Expliquemos eso. Plena. Decido, por ejemplo, enraizarme, esto de decidir iniciar la convivencia con alguien, ¿sí? Un eneatipo 1. ¿Te costó mucho tener pareja? Sí, me costó mucho. ¿Que muchas que fracasaban o qué? Sí. Yo tuve una relación de 6 años que me dejó con el autoestima por el piso, porque cuando él decide terminar me dice: te amo, pero no eres la mujer que quiero que me acompañe en mi proyecto de vida. Y para mí fue fuerte, muy fuerte. Yo estaba muy involucrada sentimentalmente ahí. Y luego tengo una relación con un israelí, con un extranjero, pero él, una mente muy volada, un hombre mucho mayor, 10 años mayor. Y él también me da una lección de desapego. O sea, mis relaciones afectivas fueron de desapego. Después inicio una relación afectiva con un hombre con un diagnóstico de depresión fuertísimo. Ahí sí dije como de cosas, es muy teso acompañar. Admiro mucho a las mujeres que deciden esa labor. Yo estuve ahí 2 años, pero fue muy difícil. O sea, tanto así que le llegué a decir como, no, mira, suspende la medicación, que yo sé que yo te puedo acompañar y con este amor que tenemos va a ser suficiente. No, o sea, jamás, o sea, qué fuerte. Eso fue muy duro. Yo salgo de esa relación, salgo bien porque pues, a veces no se sale bien. Y luego empiezo a unas búsquedas un poco alternativas, fue como a través de redes sociales. ¿Por qué? Porque es que el mundo se cierra. O sea, yo salgo de esa relación a los 33 años y como que yo miro a mi alrededor y ya muchos están en pareja y ya como que uno ve como que no hay nadie disponible. Y yo había estado como en esa búsqueda desesperada para mí. Yo sí tenía algo claro en la vida y era tener una pareja. O sea, no tenía claro ser mamá. Eso sí estaba como en duda. Pero tener una pareja sí. O sea, para mí ha sido muy importante. Y un par de amigos, una amiga y un amigo tuvieron una buena experiencia por Tinder. Yo inicio con una que no sé si todavía existe, se llama Adopta un Man. Eran que las mujeres teníamos el control, pero me fue mal. O sea, eran personas como estas que cambian, o sea, que empiezan a hablar pero no existen. Fue durísimo, entonces incluso suspendo. Después acudo a Tinder. En Tinder incluso tuve la experiencia de conocer 2 personas pues en momentos diferentes y se hicieron grandes amigos, unas personas muy bonitas. Luego en Tinder conozco a un chico de Inglaterra, con mamá paisa. Era una mezcla rarísima y con él me involucro. De hecho hice una cosa loquísima porque nos conocimos personalmente en Londres. O sea, yo me fui para Londres después de hablar con él un mes y me voy. O sea, yo asumo el riesgo. Yo dije, me voy con mi mochila. Si no funcionó, me busco un hostal y recorro Londres sola. Pues no hay problema. De esas cosas. Y bueno, estuve como 1 año y medio con él, pero no, tampoco. Fue como un desacierto absoluto. Pero bueno, algo aprendí. Y luego, ya 35 años, yo digo, bueno, ¿qué es esto, esta búsqueda? No, o sea, yo necesito es encontrarme, reencontrarme, amarme, disfrutar mi absoluta soledad y listo, y coincidir para pasarla bien. Soy bailarina de salsa, aficionada, y en el Tinder pongo como, después como del duelo de la relación con el inglés, como 3, 4 meses, pongo como, bueno, bailarina de salsa, estoy buscando a alguien para bailar. Y aparece el bailarín de salsa y con muchas claridades, un eneatipo 1, con muchas claridades, o sea, que me dijo a los 15 días, me dijo, o esto va en serio o yo me retiro de acá, porque no, o sea, para pasar bueno no. Y me involucro con él, un tipo muy aterrizado, que es José David, mi pareja, un estoico formado. Y bueno, y ahí un poco entendí que a través incluso de esas relaciones fallidas ya había aprendido a amar mi soledad. Incluso con el chico que sufría depresión y con el inglés fui yo la que me retiré de ahí porque decía, uy, no, ¿yo qué estoy haciendo acá? O sea, Carolina, por favor. Y ya supe que yo ya tenía un desapego, que yo ya podía decir, no, me priorizo y me voy de acá. Y yo en esas 2 últimas relaciones me fui. Entonces ya ahí yo sentía que amaba estar sola y coincido con José David. Y bueno, coincidimos por Tinder, hablamos como 1 mes, la primera cita fue ir al cine,
nos vimos Candelaria, una película cubana hermosa. Me acuerdo que él me dijo como, ay, si yo tengo algún día una hija se llamará Candelaria. Y yo como, no, ¿qué te pasa? Y fue muy lindo. Con él coincidimos en muchas cosas. Sí pasaron, ahí tuve un poquito de ego. Él es ingeniero, trabajaba como en la industria. Y yo decía como, ay, no es académico, yo quiero una pareja académica, como con discusiones, wow, ¿qué? Lo que me enseñó José David es justamente a eso, a relajarte. Tu vida no tiene que ser académica. Ven y yo te cuento un chiste y te reís. O sea, él llegó a transformarme todo eso. No obstante, también le transformé su vida porque yo le decía como, hey, ¿vos por qué no has hecho un posgrado? O sea, ¿cómo es posible que tengas 35 años y no hayas hecho un posgrado? Como, no, es que no sé. Ven, yo te ayudo. Ya hizo su MBA en la Antioquia y él me dice como, gracias, o sea, yo no me hubiera ocupado nunca de hacer un posgrado. Y ahí nos complementamos y somos muy diferentes, muy diferentes. Él es un 1, yo soy un 9. Pero es impresionante cómo hemos... Y llegó abril. Volvamos a esos meses así tan transformadores. ¿Fue cuándo? ¿Cuándo nació ella o cuándo...? No, fue justo cuando decido convivir con José David. Nosotros tuvimos una ruptura. Cuando uno aprende a amar la soledad, Miguel, uno ya no acepta muchas cosas y se vuelve un poco intransigente y hasta intolerante. Porque uno dice, si esto no es mejor que mi soledad, yo esto no lo acepto. Entonces me pasó, yo inicio una relación con José David muy intensa, porque entonces ya como al mes de novios ya nos estábamos yendo en moto para Rincón del Mar, todo idea mía. Pero él era el conductor de la moto, nunca había hecho un viaje tan largo. Y era como, Dios mío, o sea, ¿por qué hicimos esto? Y yo, porque yo soñaba hacer un viaje en moto largo. A los 3 meses nos fuimos para Cuba, me lo llevo para Cuba. José nunca había salido del país y Cuba fue su primer destino. Y ya llegó un punto en donde él me dijo como, yo estoy muy cansado, yo no te aguanto el ritmo, o sea, ¿qué es esto? O paramos o no. Y de pronto él como uno tiene un reto cuando está en la oscuridad, es el tema de la ira. Un día me habló fuerte y yo como, yo esto sí no me lo soporto, amo mi soledad, entonces te vas. Pero yo sentía ahí que no, como, uy, no, Caro. O sea, hay cosas que... Y hago el curso. Justamente cuando tengo la ruptura con José, coincide con el curso de la maestría de Brújula Interior y entiendo lo del enneagrama y entiendo que él es eneatipo 1 y entiendo que esa es su oscuridad y entiendo que la luz de él es muy bonita porque es un reformador, o sea, él como uno... también viene como a buscar la perfección, pero también desde el hacer bien las cosas, desde ser muy correcto y honesto. Y yo digo como, uy, qué bonito eso. Y fue muy bonito, Miguel, porque uno no tiene que ir por la vida buscando el amor desesperadamente. El amor llega, el amor te encuentra. Uno no lo busca, el amor te encuentra. Y como 3 meses después de esa maestría, yo le dije como, hey, quiero hablar con vos. Y él como, listo. Y él ya llegó preparado para decirme, listo, o sea, si volvemos es porque nos vamos a vivir juntos. Él llegó muy decidido, no había tenido una pareja tan decidida como él. Fue muy bonito, él de forma muy serena entendía que también era la mujer con la que quería compartir. Y ahí nos juntamos. Yo en esos 3 meses dejé de planificar y tal. En el reencuentro quedó embarazada. Y fue, o sea, yo quedo embarazada teniendo una relación todavía muy corta con José. Y le dije como, yo no voy a obligarte a ser papá. Si esto no lo quieres, te puedes ir y yo resuelvo. O sea, no te quedes acá. Y él me dijo como, ¿qué? Pero si ya mi intención era estar con vos. Y pues, pues ser papá no estaba en mis planes. Pero ya estamos grandes, tenemos una situación emocional y económica definida. ¿Por qué no lo hacemos? Uy, Abril es magia. Miguel Abril, no tendría palabras para describirla, es mágica. Es una ariana, ascendente Acuario también. Es una almita que llegó y ha sido la gran maestra de él. Mira, cuando llega José y justamente cuando terminamos yo mi tarot de 8 y me mostraba que él era mi maestro y que yo era su sanación. Y así hemos convivido. Yo aporto a su sanación y él ha aportado a mi aprendizaje. ¿Y cómo ha sido tu rol de madre? Cerremos con eso si quieres. Claro. Miguel, el puerperio es justamente ese momento después de que nace bebé y son esos primeros meses. Fue muy duro. Yo miraba a mi bebé. O sea, yo voy acá a decir algo que puede sonar fuerte. Esa maternidad romantizada es una farsa y me molesta mucho. Las maternidades son reales. Eso de que no es tu primer amor y te enamoras a primera vista, eso no es cierto. Y sé que muchas mujeres lo pueden decir porque he hablado con muchas amigas que también son mamás. Habrá la que le pase, sí, pero no es la generalidad, porque es que el amor se construye.
El amor se construye incluso con ese ser, porque es que es extraño, claro. Mientras yo estuve en gestación, yo era súper feliz y yo me sentía hermosa y con mi barriga y tenía mis vestidos divinos, se me veía mi barriga grandota, pero cuando Abril sale, además que nace en una condición muy particular, en plena pandemia, en el encierro duro. Abril es del 27 de marzo del 2020. Uh-huh. Y nace en un momento en donde el mundo estaba en un paréntesis, en una incógnita absoluta, y yo me lleno de mucho miedo. Y también me lleno de culpa. Ahí se despiertan cosas. Sentía una culpa por la situación que estaban viviendo miles y millones de personas en el mundo y que yo estaba atravesando en absoluto privilegio. Ya era juez, tenía una licencia de maternidad de jueza, o sea, era estar en absoluto privilegio. Tanto así, Miguel, que me empiezo a desesperar, empiezo a entrar en grupos de mujeres que se querían apoyar en pandemia, parto humanizado, recuerdo, y empiezo a mandar mercados. O sea, yo estaba pariendo y haciendo la última gestión por WhatsApp para que le llegara a una mamá un mercado. Y me invadió una culpa absoluta, pero que después se transformó en gratitud. Y entonces, en la medida yo paso pandemia en ese sentimiento, culpa que transformé en gratitud, porque si no, no lo hubiera podido sobrevivir. Y entonces, ¿qué pasa? Nace Abril y la lactancia es fuerte, es esa conexión, y pues al principio no sale la leche, es muy doloroso. Y después fue como sentirme como una teta gigante. Yo solo era proveedora porque ellos poco interactúan, son bebés. Yo nunca había estado con un bebé en mi vida, nunca. Y fue estar ahí. José pide una licencia no remunerada y me acompaña, pero yo tengo que aceptar hoy, no lo voy a llamar depresión postparto porque no puedo llamarlo así, pero sí fue una tristeza. Y fue un duelo de dejar la mujer que moría. Cuando uno tiene un parto no nace un bebé solamente, nace una madre. Y fue esa transformación, es como un volver a iniciar, es volver a comenzar a vivir. Y es hacerte responsable de un ser. Miguel, a mí me preguntaban, ¿usted va a ser mamá? Yo decía, no, ni siquiera me puedo cuidar a mí misma, ¿cómo voy a cuidar a otro ser? Las mujeres que maternan solas son unas duras, no sé cómo lo hacen, son unas duras, y toda mi admiración. José estaba ahí cuando me veía llorando, en absoluta tristeza. Él me recibía a la bebé, se la ponía en su fular y me decía, duerme. La privación del sueño me dio muy duro, pero me dio más duro dejar la mujer que moría. La mochilera, la que hacía lo que se le daba la gana, la que no tenía rutinas, la que podía decidir en cualquier momento, la que hacía mil cosas, era jueza y profesora de posgrados, que viajaba a dar clase a otros lugares. Ya en esa mujer la tenía que dejar atrás, que salía a bailar salsa los jueves sola. Esa mujer la tenía que dejar atrás. Yo nací con Abril, y la distracción que me acompañó tantos años en la vida se fue difuminando y me volví más eficiente, porque cuando somos mamás nos toca ser muy eficientes, porque empecé a valorar lo esencial. Y empecé a tener como esa gran responsabilidad de ser una guía para ella. Es un ser nuevo y esa es mi misión con ella, o sea, que sea una muy buena persona. Uh-huh. Y la crianza de Abril ha sido en eso, o sea, Abril nace en absoluto privilegio, Miguel, porque yo hace un año tuve una posibilidad muy bonita, y es que yo ascendí a magistrada. Yo soy magistrada de sala laboral en Cali, y yo sí me cuestionaba mucho como, Abril en este privilegio, ¿será que sí va a ser consciente? Y con José tenemos ese compromiso, o sea, ella va a ser consciente de sus privilegios, sí, pero también va a entender qué es lo esencial. Y José ha sido un maestro en eso. José es un hombre absolutamente austero. Me ha enseñado mucho eso. De hecho, él tomó una decisión muy tesa en la vida para poder hacer su tesis de la maestría. Él me dice, Caro, yo estoy aburrido en el trabajo. Él trabajaba haciendo turnos, un supervisor de planta. Yo ya un año antes le había insistido, eso fue 2021 que él toma la decisión. Un año antes le había dicho, renuncia, porque pues, con mi ingreso podemos vivir tranquilamente, además porque somos seres esenciales, no de lujos ni nada. Le dije, podemos vivir con este ingreso y dedícate digamos, como estar con Abril, para yo poder estar más tranquila. Y él toma esa decisión, él la medita mucho, pero un año después me dijo como, no, él tenía una ruta y me dice que un trancón de 2 horas, y ahí dijo, no, yo no quiero soportar eso, estoy dejando de ver a mi niña, porque él tenía turnos de noche, él rotaba cada semana.
y él decide renunciar. Y fue una apuesta muy linda porque él lleva 2 años en el cuidado exclusivo de Abril y Miguel, eso que me permite a mí ser una mujer orientada a mi trabajo, hacer el trabajo con mucho amor, con mucha disciplina, con mucha responsabilidad, mantengo la docencia, hoy estoy haciendo un doctorado, viajo a Bogotá porque Abril tiene un papá absolutamente funcional. José, claro, cuando a mí me resulta la oportunidad en Cali no había mucho que pensar, nos vamos. Y José asume la labor de cuidado de una forma maravillosa. Él cocina, él limpia, él nos transporta, él se dedica a todo, está también encontrando su misión. Él se ha apoyado mucho en el estoicismo, se volvió un gran lector de estoicismo y lo aplica en su vida. Él ha transformado muchas cosas de él. También he visto su proceso, es hermoso, porque él es un hombre muy reservado. Yo no, yo soy más expresiva, como lo pueden notar, pero él es muy reservado. Y ha sido muy bonito el proceso con él. Y él también él está estudiando trading, pero su personalidad no le da para hacer trading porque es muy conservador y le da miedo. Pero ahí va. Y creo que le está dando un regalo hermoso a Abril, y es que Abril pueda crecer al lado de su papá. Y viendo cómo esos roles impuestos de que la mamá es la que tiene que estar en la casa y el papá se va a trabajar y es el proveedor, no. He organizado la vida de forma tal que José no tenga un asunto con su masculinidad. Él tiene su ingreso, o sea, nosotros recibimos los arriendos, le llega a José. Yo tengo un débito automático, le llega a José. José tiene su tarjeta de crédito con la que merca, todo paga, yo la pago al final del mes. Eso es como transparente, o sea, él no me tiene que pedir un peso para nada, él tiene sus recursos y sus fuentes. Y está ahí con Abril, enseñándole a Abril a tener un masculino sano, ¿cierto? Que es uno de los... Tú ves, yo siento que he tenido un femenino... que he venido a este mundo con un femenino muy sano, pero mi masculino ha estado el tema de la autoridad, del orden, del manejo del tiempo, pero lo he venido recuperando y lo he venido transformando. Y bueno, yo le agradezco a la vida hoy, y es eso, o sea, este acompañamiento de José y Abril me ponen en esa condición de plenitud. ¡Qué belleza! ¡Qué inspirador! Decidí ser madre adoptante, iniciamos el proceso. Pero bueno, la carta astral me dijo como no es el momento, y José también me dijo, ojo Caro, si vas a iniciar el doctorado no podemos ser padres adoptivos porque eso me va a tocar es a mí, entonces no es justo. Yo, sí, José tiene razón, voy a hacer primero mi doctorado. ¿Y estás empezando un doctorado? Sí, ya evacué el primer semestre, ya tengo el anteproyecto, me voy a dedicar estos 3 o 4 años a escribir mi tesis doctoral, voy a trabajar envejecimiento y vejez y la dignidad. El envejecimiento digno en Colombia es mi tema de grado, también la vejez es un tema que he venido trabajando académicamente hace muchos años. Y bueno, entonces ahí llega, Miguel, no tengo una vida perfecta, no, pero ¿Qué es yo creo imperfecto? ¿Qué falta? Sí, un par de preguntas de eso. ¿Qué falta? ¿Qué tema tienes todavía por resolver? Y también quiero que me cuentes cómo bueno, esa te la hago después. No, yo creo que esa sensación de insuficiencia me sigue acompañando, sobre todo cuando inicio un nuevo proyecto. Siento que me queda grande, pero nada, me levanto, me sacudo y lo supero y vamos. Y cuando estoy en el proceso lo disfruto mucho. Me refiero a que esto de lograr la vida perfecta, la relación perfecta, no, esto no lo vamos a alcanzar, y creo que como humanos tenemos que renunciar a eso y aceptar la imperfección en las rutinas. Yo tengo muy ritualizado mi vida. Yo en las mañanas tengo un ritual, en las noches también. En eso creo que sí es vital que el acompañamiento lo tengas. José y yo tenemos rutinas matutinas, rutinas nocturnas, no son las mismas, pero nos acompañamos y eso facilita la vida. ¿Cómo de qué rutinas? Por ejemplo, yo me despierto y lo primero que hago es agradecer. Y agradecer de verlo a él ahí a mi lado, acompañándome. ¿En silencio y en la cama? En silencio en la cama. Agradezco. Agradezco la vida y la salud. Agradezco el mundo. Yo tengo una percepción del mundo amigable. Yo veo el mundo amigable. Y agradezco eso. ¿Eso se ha construido también o siempre? Eso se ha construido. Mi visión optimista. Hay un autor que me gusta mucho escuchar, es Mario Alonso Puig. Él me ha enseñado mucho, él me acompañó también en la pandemia, también con el topo, por ejemplo. Mario Alonso me ha enseñado mucho también, entonces tengo como, mi Biblia es un libro de él que se llama 365 ideas para una vida plena. Todos los días después del momento de gratitud, yo leo el día que corresponde, son reflexiones muy poderosas. Luego de eso hago mi oráculo de ángeles, le pido a mis seres protectores y guías de luz que me den mi mensaje del día.
enciendo una velita y me baño con olor y con luz. O sea, pongo mis esencias y mi luz. He ritualizado eso. Ya ahorita, al meterme al doctorado, es en la mañana escribir es el mejor momento, y luego irme a trabajar, y trabajar con mucho amor. Entonces, lo que te digo, o sea, los actos de bondad, el amor, yo vivo en eso, en amor, en luz. Y llegan momentos de oscuridad, solo los conoce José, o sea, hoy solo los ve José a veces, pero me puedo centrar fácilmente. Ese ha sido el gran camino del autoconocimiento, y es que hay momentos de oscuridad, los reconozco, los abrazo, pero fácilmente me centro y vuelvo a mi luz. Vivo en esencia, en la esencia del ser. Esa es mi clave. Entonces creo que no, cuando te hablo de imperfecciones, o sea, Abril tiene una pataleta y yo me molesto, pero vuelvo a mi ser y digo, es que ella es una chiquita. Entonces me agacho, la abrazo, amor, ¿qué está pasando? ¿Te puedo acompañar? Pero claro que al primer momento me desbordo, ¿cierto? Pero ya, sé regresar a mi centro. Son esas cosas. Hoy agradezco al universo que, a pesar de haber nacido en esas circunstancias, hoy tenga la vida que quiero. Yo vivo en un completo ikigai, Miguel, y no ha sido fácil, ha sido un proceso de construcción, de decisión. ¿Qué le dices a tus estudiantes? Digamos, si pudieras resumir como las lecciones de tu vida. Hay gente que vive mucho más, no sé, sufriendo, o no sé si mucho más, pero con cosas que parecen menores, sufren mucho. Que el sufrimiento es una elección. Y les cuento mi historia porque ellos, bueno, cuando me ven como, ay, bueno, no, es que la profe es juez, la profe ya es magistrada, profe, ¿cómo ha sido el camino? Chicos, ha sido de decisión. Ha sido de decisión, y miren, yo nazco en estas circunstancias, no las más favorables, pero he tomado decisiones. Les recomiendo mucho el autoconocimiento. Entonces les recomiendo mucho el eneagrama. Y muchas veces se los enseño. En la universidad CES, ellos tenían como una lectura selecta, los profes les daban, y siempre les recomendé Encantado de conocerme, de Borja Vilaseca. Y yo les digo, identifíquense con un tipo de personalidad, porque es que ahí van a identificar cuándo están en luz y cuándo están en sombra, y a partir de que ustedes tengan conciencia en eso, ustedes van a transformar sus vidas. Y esas son las lecciones de autoconocimiento. Entonces, mientras les enseño pensiones, que es mi curso, mientras les hablo de todo el sistema pensional, a propósito de la reforma reciente, les voy en cada clase, les voy haciendo como lecciones de autoconocimiento. Les recomiendo lecturas y herramientas. Y ha sido muy bonito. Pues gracias, Carolina. Creo que es un ejemplo de muchas cosas y que esto le puede servir a mucha gente. Gracias. Namaste, Miguel. Muchas gracias a ti por permitirme contar mi historia. Súper lindo. Les quiero contar algo. En estos días sucedió algo inesperado. Tuve uno de esos llamados que llegan sin avisar y terminé embarcándome en un viaje a la India, al cual ahora quiero invitarles. Conecta con Sentido, una empresa que lleva más de 5 años haciendo este viaje, y yo queremos invitarte a una experiencia que puede cambiar tu vida. Si quieres atreverte a algo diferente, conocer otra cultura, conectar con un grupo de personas nuevas, abrir la mente, disfrutar y aprender, si tienes las posibilidades, pero sobre todo, al igual que yo, si sientes ese llamado, puede que este viaje sea para ti. Lee con atención la información que dejaremos en la descripción de este episodio, y si tienes cualquier duda puedes contactar a Manuela o Dala, las creadoras y organizadoras de este viaje. No te pierdas esta oportunidad si sientes que este es tu momento para conocer India. Y si piensas en alguien a quien le pueda interesar, por favor compártele esta información. Una última cosa, si mencionas que viajas con el topo, recibirás un bono. El Topo es una producción de la no ficción. La mezcla y el diseño de sonido de este episodio fue de Valentina Fonseca. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo y el manejo de las redes sociales está a cargo de Shaquén Moreno. Divi Guzmán y Guillermo Toro son los coordinadores financieros y estratégicos. Mi nombre es Miguel Reyes. Y si te gusta el Topo, considera apoyarnos y sumarte a nuestra comunidad en patreon.com/lanoficción o en el link que también dejamos en la descripción del episodio.
Recibirás diferentes beneficios y retribuirás el trabajo que hay detrás de este programa. También puedes apoyarnos comprando nuestros productos en tienda.lanoficcion.com. Este episodio fue posible gracias a nuestros anunciantes y a la generosidad de quienes decidieron unirse a nuestra comunidad de oyentes más fieles. Algunos de ellos son Juan Pardo, Luz Alba Gallo, John Sebastián Orduz, María José López y Luisa Flores. Muchas gracias a cada uno por estar acá.